Apreciados hermanos y amigos, nuevamente vamos a grabar acá algo muy importante como siempre. Y vemos aquí, vamos a hablar, estoy leyendo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 8. Dice así: Entonces el sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Parece mentira que se había perdido el libro de la ley. Muchos reyes pasaron y no estaba el libro de la ley. Y lo encontró aquí, fue en tiempo estos de Josías, cuando estaba reinando Josías. Y Josías da muchas órdenes aquí después de encontrarse el libro de la ley. Pero lo que no voy a hablar ahora del rey Josías, lo que me llama la atención, cómo se pudo haber perdido el libro de la ley. Y aquí dice en el capítulo, Segunda de Reyes también, capítulo 23, versículo 25, no hubo ningún rey, ni antes ni después de Josías, que se convirtiera al Señor con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ese es el libro que se encontró en los tiempos de Josías. El libro de la ley de Moisés, es decir, la ley de Dios también, que Dios inspiró a Moisés para que escribiera ese libro. Hermanos, hoy parece mentira que nosotros tenemos este libro, la Santa Biblia. Tenemos este libro en distintas versiones, distintas encuadernaciones. Casi en todas las casas está la palabra de Dios. Pero en muchas casas está olvidada. En algunas está guardada en algún cofre, no sé, en algunos lugares se la usa, se le hace un lugar especial en la casa donde poner una Biblia allí. Pero para muchos, lamentablemente, inclusive cristianos, la palabra de Dios se lee muy poco. Y yo no que no conocía el tema, pero me llamó la atención. ¿Cómo se pudo haber perdido un libro? Es decir, sí, un libro. Eran rollos en ese tiempo, pero hoy son libros, pero tienen el mismo contenido. En otro idioma, pero el mismo contenido. Queridos hermanos, y hoy también hay mucha confusión con el libro de la ley. Hoy en día hay mucha confusión y voy a tratar de una forma no superficial, pero una forma sencilla, tratar de que veamos aquí una pregunta que se hace aquí en un libro de la profecía, Patriarcas y Profetas, que dice así: muchos confunden estos dos sistemas, o estas dos leyes, podríamos decir, y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Muchos pasa con eso, que la ley moral fue abolida. ¿Por qué dice muchos confunden estos dos sistemas, estas dos leyes?
la ley ceremonial y la ley moral de los 10 mandamientos, y algunos creen, hoy, desde después de, bueno, no sé, en los tiempos de Jesús, después de la ascensión de Jesús, no sé hasta dónde estarían confundidos, pero Pablo habló bastante de la ley de Moisés, podríamos llamarla de esa manera, y la ley moral. Entonces vamos a tratar aquí de dar, no sé, un esbozo o algo sobre que la ley ceremonial es ley de Dios también, porque fue inspirada por Dios, pero tenía una razón de ser. Entonces aquí muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Y la ley ceremonial no es que fue abolida, eso es una mala expresión, pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos pactos del sistema, del sistema bíblico o el sistema de salvación. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. ¿Qué dice acá? El sistema ceremonial se componía de símbolos. ¿Qué es un símbolo? Es algo que representa otra cosa. Entonces, el sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, eso simbolizaba a Cristo, porque el sistema ceremonial tenía que ver, acá dice, tiene que ver con sus sacrificios y su sacerdocio. Y sigue, esta ley ritual con sus sacrificios y ordenanzas debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo. Hasta ahí llegaba el símbolo. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, a la muerte de Cristo y su sacrificio. Ahí está especificándolo de forma mucho más clara. Y también su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliese en la realidad de la muerte de Cristo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí. Hasta que vino el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y hasta el momento que Él murió en la cruz del Calvario, ahí ya terminó, es decir, los símbolos se encontraron con la realidad. Toda la ley ceremoniales, los símbolos, los sacrificios apuntaban a Cristo. Y cuando el Cordero de Dios, que es un símbolo, el Cordero de Dios, la palabra Cordero es un símbolo de Cristo, porque se usaba para los sacrificios, por lo general se usaban corderos. El Cordero de Dios que simbolizaba y era Cristo, se cumplía ese símbolo en Cristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio, tal como es la ley que Cristo quitó en medio y clavó en la cruz. Cuando Él murió, allí quedó toda la ley. Pero esto es mucho más abarcante. Vamos a avanzar un poquito más.
Pero acerca de la ley de los 10 mandamientos, el salmista declara: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Y Cristo mismo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, abolir la ley. De cierto os digo, recalca, en todo lo posible su acerto, que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero vamos a ver a qué se refiere acá. Hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. En estas palabras, Cristo enseña que no solo cuáles habían sido las demandas de la ley de Dios y cuáles eran entonces, sino que además ellas perdurarían tanto como los cielos y la tierra. La ley de Dios es tan inmutable como su trono. Mantendrá sus demandas sobre la humanidad a través de los siglos. Aquí, queridos hermanos, acá se está refiriendo como sigue. Respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, decía Nehemías: sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Nehemías 9:13. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, declara: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta ley no puede ser otra que el decálogo, pues es la ley que dice: no codiciarás. Se estaba refiriendo, queridos hermanos, a la ley de los 10 mandamientos. La ley de Moisés, para poder entender una ley de la otra o un pacto del otro, la ley de Moisés aclaraba aclaraba y ayudaba a entender la ley de los 10 mandamientos. Y sigue siendo útil en ese sentido. Y sigue siendo útil en ese sentido, y podemos cada día aprender más de la ley del antiguo pacto. Podemos aprender más cada día. Y aquí cuando Jesús dijo, de cierto os digo, recalca en todo lo posible su acerto, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se refería a la ley de los 10 mandamientos, que la ley de Moisés ayudaba a entenderlo mejor. Esa era la razón. Ojalá que quede claro esto, queridos hermanos. Dice así: si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras. ¿Qué dice? Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras. ¿Y qué leímos aquí nosotros? ¿Qué pasaba con la ley? Aquí leímos: el sistema ceremonial se componía ¿de qué? De símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual
con sus sacrificios y ordenanzas, la ley del Pentateuco, debían los hebreos seguirlas hasta que el símbolo se cumpliese en la realidad de la muerte de Cristo. Queridos hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender esto. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Todo lo contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que es inmutable. La ley de Moisés aclaraba y especialmente se escribió para esos tiempos, porque hay muchas cosas que están escritas en el Pentateuco, en la ley de Moisés, que hoy no se podrían llevar a cabo. No se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo nomás, la ley de Moisés dice que si se encontraba un hombre y una mujer que no eran marido y mujer, teniendo intimidad, y si alguien los veía, y era testigo de lo que estaba pasando, los llevaba al sumo sacerdote, o según el tiempo que se estuviese viviendo, ¿y qué se hacía? Se los apedreaba, queridos hermanos, se los apedreaba hasta la muerte. Así como en un caso, bueno, ese no lo voy a decir porque es un caso diferente, el de cuando encontraron a un hombre cortando leña en día sábado. Eso no lo voy a explicar. Bueno, hay leyes en el Pentateuco que hoy en día no se podrían aplicar. Pero hay otras leyes que son muy, muy buenas y sí se pueden aplicar. Por ejemplo, se pueden aplicar con el avance de la ciencia, etcétera, del conocimiento. Por ejemplo, la buena ley que estaba en el Pentateuco, la ley de higiene, era muy buena. Hay leyes civiles que sí se podrían aplicar a nuestros días y otras que no. O se pueden aplicar pero de una forma muy diferente, queridos hermanos. Pero no confundir la ley de Moisés, que dice aquí, si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Todo lo contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que es inmutable, que permanece y es una ley eterna. Los que alegan que Cristo vino para abrogar la ley de Dios y eliminar, para abrogar la ley de Dios y eliminar el Antiguo Testamento, hablan de la era judaica como de un tiempo de tinieblas y representan la religión de los hebreos como una serie de meras formas y ceremonias. Pero esto también es un error. A través de todas las páginas de la historia sagrada donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran yo soy, porque él fue prácticamente el que le dijo solo lo que hizo Moisés, solamente escribió. Esa es parte también de la ley de Dios, pero la ley de acuerdo a las necesidades de ese tiempo. Y esas leyes, las leyes que escribió en el Pentateuco, tenían mucho simbolismo que nos llevaban al tiempo
que Cristo iba, es decir, los símbolos iban a encontrar con la realidad cuando Cristo vino a la tierra y se encontraron con la realidad. Y cuando Él murió en la cruz, allí, como ya leímos, quedó, es decir, no disminuyó lo mínimo la ley de Dios, todo lo contrario, de hecho, de que fueron necesarios Cristo, bueno, esos, bueno, muchos alegan, bueno, eso vamos a dejarlo ahí. Cuando fue reconocido Cristo soberano de Israel y entregó la ley a su pueblo, porque Cristo mismo le entregó la ley a su pueblo, Cristo mismo le dijo a Moisés qué debía escribir. Queridos hermanos, eso es algo maravilloso, porque todo el Pentateuco fue inspirado por Jesucristo mismo, por el Hijo de Dios. Y esas leyes fueron útiles y son útiles, pero ahora no son, es decir, lo que era símbolo tuvo el cumplimiento y ya se encontró con la realidad y ya no, ese símbolo ya no sirve para una enseñanza, pero no para, en muchos sentidos, para aplicarlo o querer mezclarlo con la ley moral y especialmente con el cumplimiento de esos símbolos. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo, no solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo era el fundamento del centro del sistema de sacrificio, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre. Desde que pecaron nuestros primeros padres, queridos hermanos. Y antes inclusive, ya lo expliqué en el tema anterior, pero para que su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina, el Padre puso el mundo en las manos de Cristo. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo, y fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera, que buscaran la salvación por medio del sustituto. ¿De quién? Por medio de Cristo, y garante del ser humano. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, como el ángel de Jehová, en quien estaba el nombre de Jehová, era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, y quien, velado por la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. Queridos hermanos, fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro escribió, queridos hermanos, allí en 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos está en nosotros hoy también, si le permitimos que more en nosotros, el cual anuncia de
antemano los sufrimientos de Cristo. Él mismo estaba mostrándole lo que le iba a pasar a él. Es increíble. Y las glorias que vendrían tras ello. Queridos hermanos, en las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. Dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Otra vez el Hijo de Dios declaró: a Moisés y a los profetas tenéis, que los oigan. Es decir, si nosotros tenemos la palabra de Dios completa, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo, también nos habla Moisés, porque está ahí revelado todo. No es que él nos hable de una forma personal, pero nos habla a través de sus escritos, lo que Dios le reveló para que él escribiera. Queridos hermanos, dice acá: la ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de ser abolida, o aún después de haber cumplido su propósito, la ley ceremonial, hermanos, las ceremonias eran muy lindas. Las ceremonias, por ejemplo, dejaban mucha enseñanza y se unía el pueblo. Las ceremonias, por ejemplo, de la Pascua, las ceremonias del Pentecostés, las ceremonias de las cabañas, la fiesta de las cabañas, están escritas allí. Son parte de la ley de Moisés, o la ley de Dios que se dio para ese tiempo. Y hoy es muy bueno que la leamos y vamos a aprender allí cosas muy importantes, quizás que no las conocíamos, cosas que estaban ocultas, por así decirlo, simplemente porque no se investigaban. Dice: el solemne servicio del santuario representa las grandes verdades que iban a ser reveladas a través de las siguientes generaciones, queridos hermanos. Y acá viene algo muy importante, aunque todo es importante. La nube de incienso, del altar del incienso, con las oraciones de Israel representaban su justicia. Nosotros orábamos y Jesús estaba, o está, ahí en ese tiempo estaba acá en la tierra Jesús mismo, pero iba y venía con el Padre, o está siempre con el Padre. La nube de incienso que ascendía del altar del incienso, valga la redundancia, con las oraciones de Israel representaban su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. Porque Él mostraba su sacrificio. Él muestra su sacrificio cuando oramos. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir, y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Se manifestaba a través de Cristo, el Hijo de Dios. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Llegó la realidad.
la promesa del Mesías se cumplió. Jesús era la luz de su pueblo, la luz del mundo antes de venir a la tierra en forma humana. Antes de venir a la tierra en forma humana, Jesús era la luz, porque Él es la luz del mundo, más que la luz de este mundo. El primer rayo de luz que penetró la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo, provino de Cristo, y de Él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra en el plan de la redención. Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último. Queridos hermanos, lean Patriarcas y Profetas. Lean el capítulo 32, léanlo tranquilo. Esto quizás es para eso, especialmente, para que ustedes lean. Y van a ver, no solamente, ese se los recomiendo especialmente ese capítulo, pero todo. El capítulo 1, 2, 3, 4, son extraordinarios. Y no menos los que le siguen. Desde que el Salvador derramó su sangre por el perdón de los pecados y ascendió al cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios Padre, Hebreos 9:24, raudales de luz han brotado de la cruz del Calvario y del santuario celestial. Ahí tenemos que estudiar todo eso, queridos hermanos. Pero porque se nos haya otorgado una luz más clara, no debemos menospreciar lo que en tiempos anteriores fue recibida mediante símbolos que revelaban al futuro Salvador, que revelaban la venida de Cristo y su plan, porque Él vino personalmente a cumplir con el Evangelio. Era su plan, evangelizar. Y Él murió allí en la cruz del Calvario conforme al Evangelio eterno. El Evangelio de Cristo arroja luz sobre el sistema de culto judío y da significado a la ley ceremonial. A medida que se revelan nuevas verdades y se aclara aún más lo que se sabía desde el principio, se hace más manifiesto el carácter y los propósitos de Dios en su trato con su pueblo escogido. No solamente el pueblo escogido de aquel tiempo, sino de su pueblo escogido de hoy, queridos hermanos. Tenemos que empaparnos de todas esas enseñanzas. Nos hace comprender mejor el plan de redención, cumplimiento de la voluntad divina en favor de la salvación del hombre. Vemos nueva belleza y fuerza en la palabra inspirada y si la estudiamos con interés más profundo y concentrado. Muchos opinan que Dios colocó una muralla divisoria entre los hebreos. Y eso no fue así. Pero no fue el propósito de Dios que su pueblo construyera una muralla de separación entre ellos y sus semejantes. Acá viene un problema por descuidar el estudio de la Biblia. El corazón del amor infinito abarcaba a todos los habitantes de la tierra, aunque lo habían rechazado, constantemente procuraba revelárseles y hacerlos partícipes de su amor y su gracia. Su bendición fue
concedida al pueblo escogido para que éste pudiera bendecir a las otras naciones, a otros. Así lo hizo Abraham, que fue un hombre extraordinario, que donde estuvo dejaba un mensaje, no solamente por lo que decía, sino por lo que vivía. Y cómo amaba y cómo lo trataban bien a Abraham. Queridos hermanos, porque él caminaba con Dios. Y si nosotros caminamos con Dios, vamos a tener los mismos resultados. Así Jacob también, José, Moisés, hicieron un trabajo extraordinario. Mediante la liberación de Israel de Egipto, el conocimiento del poder de Dios se extendió por todas partes. Queridos hermanos, hay una mujer de Jericó, que es Rahab, que ella era, una mujer que vivía de una forma libertina. Ella dijo, esa mujer fue usada por Dios también, aunque vivió de una forma equivocada, pero cuando entendió, cambió su forma de vida. Y ella fue la que ocultó, ayudó a los espías que Josué mandó a Jericó. Ella dijo, al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es lo maravilloso. Jesús está allá, intercediendo ante el Padre, intercediendo por nosotros, ahora en el lugar santísimo. Pero a la vez está acá en espíritu, porque Él tiene naturaleza humana y divina. Y a la vez está con nosotros. Está allá. Y el Padre mora en Cristo, entonces el Padre está a través de su Hijo amado, está con nosotros también. Es decir, tenemos todo lo necesario para salir más que vencedores en Cristo Jesús. Varios siglos después del Éxodo, los sacerdotes filisteos recordaron a su pueblo las plagas de Egipto y la amonestación a no resistir al Dios de Israel. Dios llamó a Israel, lo bendijo y lo exaltó, no para que mediante la obediencia a su ley recibiera él solo su favor y fuera beneficiario exclusivo de sus bendiciones, sino para que revelase por medio de él a todos los habitantes de la tierra. ¿Qué revelase? A Dios, a su Padre, a su Hijo, para que fuera uno de los participantes de predicar el Evangelio eterno, queridos hermanos, porque a través de José, de Moisés, de Elías, de Daniel, de David mismo y muchos otros, ellos predicaron el Evangelio eterno, porque hay un solo Evangelio, es el Evangelio eterno a todas las naciones, que de tal manera ama Dios a la raza humana, que dio su vida por la raza humana, para que los llevemos a todas las personas o seamos instrumentos de Él para llevar a las personas a los pies de Cristo. Y donde está Cristo está el Padre. Queridos hermanos, Dios nos ayuda a cumplir con ese propósito. Para poder alcanzar este propósito, Dios le ordenó que para poder alcanzar este propósito, Dios le ordenó que fuera diferente de las naciones idólatras que lo rodeaban. Hermanos, nosotros no tenemos que mezclarlo, y aquí viene una buena aclaración. Nosotros no tenemos que reunirnos
con personas que no conocen a Cristo en el sentido este. Comer como ellos comen, vestirnos como ellos se visten, hablar como ellos hablan, ir donde ellos van, creer lo que ellos creen. No, eso no es el propósito de Dios. No lo vamos a llevar a Cristo de esa manera, al contrario. Si nosotros llegamos, y eso pasa hoy en las iglesias cristianas, muchas personas van y se mezclan con el mundo y sí, y predican a Cristo. Pero ellos van a los lugares que ellos van, se visten como ellos se visten, hablan como ellos hablan, participan de lo que ellos hacen. Y los llevan a la iglesia y después la iglesia se corrompe. Porque las personas, es decir, el mismo mensajero queda de una forma corrupta. Es tremendo. Uno a veces va a iglesias cristianas, hermano, y se visten de una manera muy triste. Hombres y mujeres, jóvenes y gente grande. ¿Por qué? Porque entendimos mal el mensaje. Sí, tenemos que llevar este evangelio eterno a todo el mundo, pero eso no quiere decir que tenemos que mezclarnos con el mundo y vivir como el mundo para atraer al mundo a la iglesia. Ese no es el plan. Es el plan que el mundo aprenda el plan de salvación y que ellos quizás están, como la mayoría están, en idolatría, están en fornicación, están viviendo en una forma desordenada. Y no quiero abarcar mucho más esto porque esto es mucho más amplio. Tenemos que enseñarle que hay una manera diferente de vivir y que se puede vivir diferente y una forma feliz, tranquila, con paz, con seguridad, con confianza, porque no estamos solos. Cristo, el Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo, lo envía el Padre a nuestros corazones para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Hermanos, muchas veces se trae la idolatría a la iglesia y nos adaptamos al mundo para poder ganar al mundo. Y el mundo nos está ganando a nosotros y se mete en la iglesia. Que Dios nos ayude. Él nos quiere ayudar. Una mala expresión que uso siempre. Él está a la puerta y llama para que le dejemos entrar y Él poder alcanzar a los demás a través de nosotros. Y si tenemos a Cristo vamos a ir a la gente, porque no tenemos que dejar a la gente que se pierda hoy porque no quiero contagiarme. No, eso no es la idea. Es la idea de llegar a la gente teniendo a Cristo en nuestra vida. Y Él nos va a dar palabras, nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos saber para que las personas entiendan que viviendo conforme al mundo no son felices. Realmente la gente que está sin Cristo no es feliz. Queridos hermanos, y muchos de nosotros vivimos porque nos convertimos de grande, y algunos que se convirtieron de jóvenes también, hemos vivido equivocados. Pero cuando conocimos a Cristo, nuestra vida cambió y vivimos mucho mejor, con paz, con tranquilidad, vivimos menos enfermos, menos estresados, vivimos fuertes porque nos alimentamos bien, tenemos nuestra mente más despejada porque leemos lo que debemos leer y miramos lo que debemos mirar. Y con la ayuda de Dios, Él nos va a ayudar a ser más que vencedores en Cristo Jesús.
Con Él podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él quiere vivir en cada corazón. Como su maestro, los seguidores de Cristo debían ser en todas las edades la luz del mundo. El Salvador dijo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de lo que sea, sino sobre el candelero o el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, el mundo, y agregar, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 14 al 16. Y esa vida vivió Enoc de esa manera. Vivió Noé, Abraham, José, Elías, es decir, mucho de Josías, el rey Josías vivió de una forma maravillosa. David, el rey David, tuvo sus caídas, pero levantó de cada caída y se aferró a Dios y ahí está esperando la segunda venida de Jesús. Queridos hermanos, quiero avanzar y tratar de, ya me queda poco tiempo. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, ¿qué dice? Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria. Esa era la ley de los sacrificios, de las fiestas, bueno, todas esas leyes que estaban allí, que no sí, fueron útiles, son útiles, pero en el aprendizaje dejan mucha enseñanza, inclusive pueden transformar nuestras vidas si nosotros las entendemos correctamente. Pero acá dice la Biblia, dice, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna y provisional y la otra temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre. En el Edén empezó la gracia. ¿Cuándo empezó? Después de la caída. Dice, la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, eso nos daba la seguridad de, bueno, la simiente de la mujer era Cristo, es Cristo. Y la simiente de la serpiente es el diablo mismo, que se usó a la serpiente como un medio para engañar a Eva. Entonces, pero acá les dio la seguridad a ellos y también es para nosotros la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, nos daba seguridad. A ellos les daba seguridad y a nosotros nos tiene que dar seguridad. Porque estamos luchando con un enemigo vencido, aunque está vivo todavía. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo Jesús. Podemos ser transformados. Podemos vivir diferentes, felices y tranquilos, aún en tiempos convulsionados como los de hoy. También se le
prometió la vida eterna. Si eran fieles a la ley de Dios, así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Vamos a ir terminando y quizás después vamos a seguir esto. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de Adán y Eva, a través de Noé, de Sed, a través de Matusalén y muchos otros. Esa promesa ellos la recibieron. Y hoy en día están descansando. Y Cristo cuando venga los levantará. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así lo entendía Abraham. En Gálatas 3, capítulo 3, versículo 8-16. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a la simiente, sino a su simiente, como si hablase de mucho, no, sino como que habla de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y confió en Cristo para obtener a Abraham, para obtener el perdón de sus pecados, y fue esta la fe que se le contó como justicia, porque él confió en el Hijo de Dios. Estuvo con Abraham. Allí cuando él iba a cumplir con lo que Dios le dijo, que debiera sacrificar a su hijo, y apareció el ángel de Jehová, que es Jesús. Apareció Jesús y le dijo: no lo hagas, ya he visto que tú eres fiel. Pero él lo hizo, no, él lo hizo por Abraham, sí, también de alguna manera por él, pero especialmente por nosotros. Él lo hizo, permitió eso que pasara, que llegara hasta ese punto Abraham, por nosotros, para que nosotros entendiésemos que el sacrificio de Isaac no servía para nada, pero él permitió para que demostraran que la fe que tenía su hijo Abraham y la fe que tenía el mismo joven Isaac, nosotros debemos tener esa fe. Nunca nos va a pedir Dios que le hagamos daño a nadie, a nadie, a nadie. Ya lo demostró allí, con eso es suficiente. Queridos hermanos, Dios nos ayuda a entender esto. Hay mucho, mucho, mucho más para. Dice así, Señor, dice: el pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, queridos hermanos. Pero muchas veces nosotros decimos: no se puede vivir una vida de perfección. Quizás no la estamos viviendo, pero tenemos que seguir avanzando, y va a llegar el momento que vivamos de acuerdo a su voluntad. Tenemos que avanzar, somos transformados, cada vez vamos a ser mejor vecino, mejor esposo, mejor hermano, mejor amigo. Es decir, vamos a ser mejores personas. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Queridos hermanos. Bueno, esto es muy, muy maravilloso, pero vamos a ir terminando en esta parte. Cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo.
La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Pues voy a leer este poquito. Estableceré un pacto contigo, con tu descendencia, después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17.1, 7, 17.1 y 7, 26.5, etc. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se lo renovó a Abraham, no pudo ratificarlo sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se inició por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe, no obstante. Queridos hermanos, hay mucho para leer aquí, hay mucho. Dios los llevó al Sinaí, allí manifestó su gloria y le dio la ley, aquí en Moisés, al pueblo, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Hermano, esa es la felicidad completa. Esa es la transformación. Eso está en Éxodo 19.5. Querido hermano, la ley no es gravosa, es para nuestro bien. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un acto que ya habían roto. Y somos nosotros los que nos hacemos daño a nosotros mismos, hermano. Y entonces, viendo su pecaminosidad, su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador. Él usa los mismos errores para que volvamos a Él, pero muchos no quieren volver después. En el pacto de Abraham y simbolizado por los sacrificios, de manera que mediante la fe el amor se vinculara con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Y bueno, queridos hermanos, aquí voy a terminar. Aquí voy a terminar porque ya van casi una hora de este tema. Queridos hermanos, les deseo las más ricas bendiciones y si veo que es necesario voy a continuar con un tema más. Si no, vamos a tocar otros temas. Pero queridos hermanos, les deseo lo mejor de lo mejor. Estudien. Esto es un incentivo solamente para que ustedes estudien por su propia cuenta. Y van a ver que se van a sentir mejor. Bueno, queridos hermanos, muchas bendiciones y será hasta la próxima. Dios mediante.